Damos inicio a la edición de su programa Síntesis de esta semana y hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Ariel Jiménez, quien es viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Saludos, Michael. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia del programa. Bien, vamos a refrescar un poquito la memoria a la gente de lo que es Viceministerio de Desarrollo de la Presidencia. Tenemos los ministerios de la Presidencia, el administrativo y el Ministerio de la Presidencia normal, que vemos que cada presidente tiene su estilo, por lo que el presidente Danilo Medina le ha dado funciones específicas a este ministerio y actividades específicas. Dentro del ministerio, entonces tenemos a su vez los viceministerios. En el caso suyo, políticas de desarrollo del Ministerio de la Presidencia. ¿Cuáles son las funciones o actividades o políticas que usted está manejando en su viceministerio? Bueno, en sentido general, el Ministerio de la Presidencia es el ente coordinador del gobierno. Digamos que hay una serie de ministerios sectoriales o transversales en el país, pero el Ministerio de la Presidencia funge como el ente que coordina y da seguimiento a que se ejecuten las obras y los programas estipulados en el programa de gobierno. Entonces, ese Ministerio de la Presidencia tiene un rol de asesoría en el diseño e implementación de políticas públicas prioritarias para el presidente, tiene un rol de monitoreo y evaluación a través del sistema de seguimiento de metas y compromisos presidenciales. Incluyendo los presupuestos, ustedes le dan seguimiento. Incluyendo la ejecución presupuestaria, que los presupuestos estén alineados con las prioridades que tiene el programa de gobierno, o sea que sí se tiene. Tenemos algunas funciones de ejecución, sobre todo de cosas muy importantes para el señor presidente, como sería el sistema de emergencias 911, por ejemplo. Como sería eso le quería decir. Ciudad Por Juan ejemplo, Bosch. yo veo que hay viceministerios, algunos manejan, le podría decir, por ejemplo, uno lo percibe con sus actividades, usted está más orientado al área, por ejemplo, educativa, digital, vemos también lo que son las mismas relaciones internacionales, y vemos, por ejemplo, otro viceministerio mismo que tiene más que ver con el 911 y otro tipo de cosas que dependen directamente de lo que sería Gustavo Montalvo. Son 6 viceministerios, en mi caso particular en políticas de desarrollo yo tengo 3 grandes áreas: desarrollo productivo, políticas sociales y fortalecimiento institucional. En desarrollo productivo doy seguimiento a las políticas de MIPYMES, a las alianzas público-privadas, anteriormente a los temas de competitividad, actualmente desarrollo del turismo en el sur, desarrollo de la industria logística y naviera en el norte. En cuanto a la política social, me toca dar seguimiento al sistema educativo, el sistema de salud y la seguridad social. Y en fortalecimiento institucional, la reforma de la Ley de Seguridad Social, la política contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y unas que otras cosas que de vez en cuando aparecen y hay que trabajar en ellas. Bien, dentro de esas facultades o atribuciones que uno dice, Dios mío, pero realmente hay mucha gente trabajando en lo que es todo esto, o sea, el futuro de la República Dominicana. Usted en 3 minutos acaba de decir seguridad social, salud, educación. Cuando hablamos de educación, a veces lo vemos hablando de educación primaria, pero a veces usted tiene una relación directa con el MESID, por ejemplo. Así es. Háblenos un poquito de algo que está reciente y que en República Dominicana hay una expectativa con lo que, y hay muchas dudas con lo que tiene que ver con el acuerdo con China en este momento. No hablemos ya, yo creo que el tema pasado de Taiwán, de si se avisó, si no se avisó, nada de esto, sino qué de importancia le podemos dar a lo que se ha firmado con China, qué es cooperación, qué es inversión y qué podemos esperar de todo esto, viceministro. Bueno, esta ha sido una decisión sumamente importante para el futuro de la República Dominicana, porque estamos hablando que la República Popular China es la segunda economía mundial, con una población de más de 1.300 millones de personas, y aunque el PIB per cápita o el ingreso por habitantes es similar al de República Dominicana, por la cantidad de personas que hay allí, pues es una economía muy grande y además que está creciendo mucho.
Entonces, era una realidad que en algún momento u otro teníamos que reconocer que no podíamos vivir de espalda al segundo gigante económico mundial. Entonces, en mi entender, las relaciones con China, pensadas obviamente en un mediano y largo plazo, tienen mucho potencial. Primero porque las economías son bastante complementarias. China y todos los países del Asia tienen un acceso a la costa oeste de los Estados Unidos y a través de ese acceso han podido desarrollar toda su industria exportadora. Lo único que, obviamente, una distancia de varias decenas de días por barco. Llegan los productos a la costa oeste y se desplazan a la costa este a través de ferrocarriles. Yo entiendo que esos países asiáticos, sobre todo China, que es la gran industria de manufactura del mundo, pudiera utilizar a la República Dominicana, sus empresas, como plataforma exportadora para llegar a la costa este de los Estados Unidos mucho más rápido, mucho más barato, pero también para suplir un nicho de mercado que se está desarrollando mucho, que es el just in time, el justo a tiempo, en donde siempre yo digo un ejemplo: si hay un partido de béisbol y se está en la final de la Liga Nacional, dependiendo de quién gane ese partido, en pocos días ya va a la liga, a la gran liga estadounidense. Pero los t-shirts de ese equipo de béisbol tienen que estar en 3 días en las tiendas. Eso solamente se puede realizar, ese nicho de mercado solamente se puede suplir desde países como la República Dominicana, que tendrían que estar o en el Caribe o también en Centroamérica. A nivel de acuerdos internacionales, vemos por ejemplo el mismo Donald Trump, que revisó algunos acuerdos de cooperación o de comercio, vamos a decir, con algunos países como México y el Cono Sur, y se está hablando hasta de la posible discusión del DERECAFTA. A nivel de lugar de fabricación, ¿tendríamos alguna facilidad, por ejemplo, a través del CAFTA o algo, si inversiones chinas vienen, por ejemplo, a fabricar algo aquí con materia prima de allá, pero a terminarlo aquí? ¿Tendríamos competitividad a nivel de los acuerdos que están firmados en el momento, o alguna diferencia con respecto al producto chino manufacturado en China, o realmente es un tema de cercanía pleno? Ahí también hay una gran oportunidad. Obviamente habría que observar para cada producto los requerimientos de reglas de origen. Para que se pueda considerar un producto fabricado en República Dominicana, ¿Un porcentaje? Hay un porcentaje mínimo de valor agregado que habría que darle en la República Dominicana. Pero claro que sí, el hecho de que nuestro país sea uno de los países de la región con mayor cantidad de acceso a grandes mercados en condiciones preferenciales, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa y Centroamérica y el Caribe, hace de República Dominicana un lugar muy atractivo para la inversión extranjera directa, y en este caso también muy atractivo para la inversión china, porque si nos ponemos a revisar la región, ¿quiénes reconocen a la República Popular de China como país bajo el principio de una sola China? Está República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Panamá no es una gran competencia en el sector manufactura, Costa Rica sí. Luego una serie de países en el Caribe, como sería Cuba, pero no tiene ese acceso al mercado estadounidense. Entonces, cuando uno suma y resta, definitivamente República Dominicana puede ser el gran hub exportador hacia Estados Unidos y eventualmente hacia Europa también. Y mano de obra, usted mencionó que usted tiene que ver con la reforma a la Ley de Seguridad Social, y nosotros que conocemos el área decimos, pero ven acá, ok, vamos a tener Catalina, podemos ser competitivos en un momento dado con el precio de la electricidad, pero somos competitivos con la mano de obra, con el sistema que tenemos ahora mismo. Inclusive yo a veces digo, ¿y cuándo se reformará el tema del Código Laboral? Se revisará la cesantía que está contemplada en la misma ley original. ¿Somos competitivos con esta gente que realmente son soldados a la hora de realizar su trabajo todos los días? Claro que sí. De hecho, los números así lo confirman. República Dominicana es uno de los países donde el modelo de zonas francas de exportación ha sido más exitoso. Tenemos aproximadamente 2.000 grandes productos, marcas que se exportan desde nuestro país. Somos líderes mundiales en muchos de ellos, en equipamiento médico, en equipo electrónico. O sea que sí somos muy competitivos. El dominicano es muy trabajador, es muy eficiente. De hecho, hay estudios de la productividad de una empresa en República Dominicana y una empresa en varios países de Asia. Nosotros tenemos un costo de la mano de obra que no es el más bajo de la región, pero la productividad del dominicano compensa. O
O sea que sí tenemos muchos temas por mejorar, costo de la energía eléctrica, el costo del transporte. ¿Podríamos hablar de una reforma tributaria eventual para eso, para poder competir? ¿O Yo eso creo, tiene un régimen especial? bueno, ahora mismo tiene un régimen especial, que sería el de zona franca, pero cuando se esté discutiendo el pacto fiscal, sí tenemos que discutir la fiscalidad que queremos para el modelo de desarrollo que nos demos como país. Si queremos un modelo de desarrollo basado en la creación de empleos, pues tenemos que tener un sistema tributario que sea favorable para el desarrollo de la actividad empresarial y la exportación. Usted habló de la seguridad social y les repito que le digo que muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos, ¿por qué los presidentes, si hay tantas cosas que pueden hacer sin necesidad de dinero, no ponen empeño en que, por ejemplo, reformar el sistema de seguridad social en el Congreso, cuando vemos que empresas con deuda de 2 millones de pesos hoy están en 500 por el simplemente hecho de no pasar la aprobación de una ley con el tema de todos los intereses que hay ahí? O hemos mencionado esta semana que nos han dicho que, por ejemplo, que en la ley de telecomunicaciones no existe el Internet. Cuando se hizo la última ley de telecomunicaciones, el Internet tenía un mes de fundado, desde que existía, o sea, no existe. Imagínense dónde estamos. ¿Realmente hay la voluntad de ejecutar estas reformas a tiempo o es que realmente ustedes no entienden que esto no le va a dar beneficios al dominicano? Claro que sí. Nosotros estamos en pleno conocimiento de que se requiere una reforma legislativa para adaptarla a los nuevos tiempos. De hecho, para adaptarla al nuevo modelo constitucional que tenemos desde el 2010. O sea que sí es necesario, obviamente, un país tiene muchas prioridades, se va concentrando en algunos sectores y las reformas a los sistemas, por ejemplo el de seguridad social, son muy controversiales, con lo cual hay que hacer mucha labor de discusión con los sectores, de consenso. En el caso particular de la seguridad social, se pudiera dividir en dos. Por un lado está una especie de amnistía para los retrasos en el pago de la seguridad social, porque tiene una dificultad adicional. Una vez una empresa o una entidad pública, que las hay, entra en un retraso, ya no puede actualizar su nómina en el sistema y todos los nuevos empleados, por obligación, se tienen que quedar fuera del sistema de seguridad social. Sí, pero por ejemplo, cuando uno ve este tema y dice que si vamos a ligar esto, que yo no creo que es una amnistía, sino, y le voy a cuestionar sobre el caso, pues yo creo que el tema no sería de la eliminación del tema de lo que fue el importe de lo dejado de pagar, sino de unos cargos por recargo que hay ahí y de intereses que nadie ha hablado de que se eliminen el capital adeudado. El capital adeudado, sino es un tema de la ley del huevo y la gallina. Este punto, ligarlo con los porcentajes de las AFP. No, por eso dije es bueno separarlo. Sí, pero en el Congreso es parte de una misma modificación. Se puede hacer separada la modificación. No se podría decir ahora mismo, vamos a hacer un régimen, permítanle a Sadalá que pueda, por ejemplo, hacer un acuerdo de pago. Sí. Y no hay forma que el sistema lo permita. No hay forma, salvo que exista una ley. Por eso digo, es bueno separarlo en dos. Por un lado, la reducción de las multas y las moras a los retrasos en el pago del capital, por así llamarle. Eso se puede hacer en una ley aparte, sería conveniente, y establecer que para ese capital adeudado, por llamarle de alguna forma, se pueda negociar con la tesorería un plan de pago a X cantidad de tiempo. Eso sería saludable, permitiría que más personas se afilien al sistema. ¿Y están de acuerdo los diferentes agentes con esto? Se ha ido trabajando, se ha ido discutiendo y yo creo que ya estamos llegando a un consenso en el que eso se pudiera trabajar, porque de hecho hay entidades públicas que lo necesitan, hay gobiernos locales que lo necesitan. Es cierto que hay un estudio de que si esto se aprobaría solamente con el tema de los intereses y la penalidad y los acuerdos de pago, podríamos hablar de incluir alrededor de 1 millón de personas que están fuera del sistema por estas razones. Yo creo que 1 millón es exagerado. De personas, o sea, de familias completas, estamos hablando de 200-300 mil cabezas de familia, o sea, lo que se llaman personas que tributan. Ojalá y así sea, quizás no se llegue a una cantidad tan alta, pero la idea es que eso contribuya a la expansión de la cobertura del sistema de seguridad social. Cuando hablábamos de China, viceministro,
Hay un tema que se ha querido mucho, vamos a decir, no decir lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre inversión y cooperación? ¿Realmente hay algo de cooperación de parte del gobierno chino o es solo el hecho de la necesidad de tener un acuerdo con la mayor potencia después de los Estados Unidos? Yo diría que las negociaciones fueron basadas en una visión de mediano y largo plazo. Para nada lo que algunos sectores o personas puedan pensar que dieron tantos millones, no. Primero, China no actuó así. Y segundo, ese no fue el motor del gobierno dominicano al tomar la decisión. Yo creo que en ese sentido el presidente, su canciller y sus ministros de la presidencia pusieron la dignidad del país muy en alto, de que nuestras decisiones soberanas no se compran. Nuestras decisiones soberanas se piensan en función de la coherencia histórica del suceso, en este caso la separación de China, la República Popular China y la provincia de Taiwán, la consistencia de la República Dominicana en su visión internacional y mirando sobre todo a futuro. O sea, que no estamos hablando de que costó nada, no, costó cero. Costó simplemente la decisión de mirar a futuro. Ahora, una vez se establece esa relación, se tienen muchos mecanismos, sobre todo para inversión, porque también hay que decir que China tiene muchas iniciativas de inversión en infraestructura. Es público, se sabe que China está haciendo grandes inversiones en la iniciativa Una Franja, Una Ruta para el desarrollo de infraestructura y conectividad en los países. Ha desarrollado muchos proyectos de puertos, muchos proyectos de carreteras en África, en Asia, y el presidente Xi Jinping ha anunciado fondos para préstamos concesionales a América Latina. Pero eso no lo tiene República Dominicana por firmar ni nada, eso lo tienen todos los países con los cuales China tiene relaciones diplomáticas, siendo la mayoría del mundo. ¿Usted está diciendo que para infraestructura podríamos estar teniendo una nueva llave, una nueva fuente de financiamiento en el caso de que queramos ejecutar algunos proyectos de interés nacional? Nosotros, como todos los países que tienen relaciones con la República Popular China, sí lo tienen. Para eso, obviamente, hay que diseñar proyectos, hay que someterse al proceso de evaluación que tiene el gobierno chino y son préstamos concesionales. Todo eso es información pública. ¿Qué es concesional, viceministro? Que se establecen en condiciones preferenciales. Y eso, sobre todo cada vez que se crea un fondo, el presidente Xi Jinping anunció hace pocos meses en la reunión del CELAC China que iba a establecer un fondo para el desarrollo de infraestructura en América Latina, como ya lo ha hecho en África y en Asia. O sea que no es nada nuevo. Y además, como hacen muchos países, utilizan mecanismos multilaterales o mecanismos bilaterales. O sea que esa modalidad de préstamos concesionales es ampliamente conocida con casi todos los grandes países del mundo. ¿Qué le pasó a Estados Unidos que teniendo ellos acuerdos con China y tú lo ves negociando, que quítame impuestos, ponme impuestos, tú me subes, me bajas, y quieren que los otros países no se relacionen con ellos? Eso es una pregunta que habría que hacerles a ellos. Obviamente, pues Estados Unidos, por su cercanía geográfica, diplomática con los países de América Latina, vive muy vigilante de cómo se va reconfigurando la geopolítica mundial, reaccionan, pero es una decisión soberana de la República Dominicana, como ellos en los años 70 tomaron su decisión soberana también. Bien, otro tema que yo creo que debemos de tratar en este segmento, que hemos hablado de modificaciones y de necesidades de cambio, es lo que es la ley de lavado de activos. Yo creo que el hecho de la aprobación de la nueva ley de lavado de activos tiene realmente como, explicándole a los televidentes un poquito claro y simple lo que es esta ley, que la diferencia de la demás, de la anterior, que incluye una serie de sujetos y de condiciones diferentes de mecanismos de control hacia las personas que puedan supervisar el lavado, que tienen que ver con las operaciones de todo el comercio en República Dominicana y las actividades económicas, así como incluye el delito tributario como delito precedente de lavado de activos. Háblenos un poquito, sabemos que usted es la persona que más conoce de este tema, el tema de la ley de lavado de activos, lo que implica, los beneficios y los problemas que puede tener. Yo mismo digo que se va a caer la construcción, pero nadie me hace caso. Háblenos un poquito de la del lavado de activos
y sobre una ley que escuché al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hablar, que se iba a hacer una ley de sincerización de patrimonio o de sincerización de valores de patrimonio, que era necesaria para poder aplicar bien la ley de lavado de activos. Háblenos de todo esto, viceministro. Una gran modificación al sistema legislativo dominicano. Hay que saber que las leyes de lavado de activos van por olas o por fases. Nosotros teníamos una ley del 2002, que de hecho fue trabajada en el 1998, que incluía la visión de la lucha internacional contra el lavado de activos del momento. Primero, una lucha básicamente con el narcotráfico, como fuente de recursos para lavar activos, y una lucha muy enfocada en el sistema financiero como el mecanismo por el cual se colaban recursos ilícitos a la economía real. Los países han ido modificando sus legislaciones, se han firmado nuevos tratados internacionales, nuevos convenios, se han ido actualizando las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional, de Gafi, y cada país actualiza su legislación. De hecho, en América Latina, entre 2014 y 2017, aproximadamente la mitad de sus países así lo hicieron. En el caso de República Dominicana, teníamos una buena ley, la 7202, había que actualizarla. Básicamente se incluyeron una serie de delitos como precedente de lavado de activos, siendo el delito tributario uno de ellos, por exigencia de los organismos internacionales. De hecho, casi todos los países lo tienen como precedente de lavado, excepto 2. Nosotros éramos el tercero, pues ya solamente quedan 2. Se incluyeron delitos medioambientales, de piratería. Perdón, viceministro, estamos diciéndole a la gente que no pagar un impuesto, si usted ha violado la ley, ¿verdad? Porque no, por omisión no se da el lavado, sino porque usted hace un fraude de impuestos, es igualito que si usted vende 1 kilo de cocaína. No necesariamente. Primero, ¿qué tipo lavado de activos? Primero, ¿qué tipo de delito tributario? No es omisión de los deberes formales. Es cuando se da una evasión de pago de impuestos. Cuando usted hace una doble contabilidad. Ah, sí, claro que sí. Usted Entonces, es igualito cuando se hace una doble contabilidad. Cuando hace un doble contrato, cuando hace todo lo que hacen todos los dominicanos, usted hay que estar en la calle aquí. Para evitar una obligación legal de pagar impuestos, eso genera unos recursos ilícitos. Esos recursos ilícitos, cuando se le intenta dar vicios de legalidad e introducir al sistema real, se comete el lavado de activos y sí puede ser perseguido. No solamente con delito tributario, lo mismo pasa con delito de piratería. Por ejemplo, contra la propiedad intelectual, falsificación y adulteración de medicamentos. O sea, todo origen de fondos ilícito que se intenta colar al sistema ya pasaría como lavado de activos. O sea que sí, se le da el mismo tratamiento. Obviamente hay que saber que los casos de lavado no son casos pequeños. Eso no es que dejé de pagar 200,000 pesos, me van a perseguir por lavado. Más de 5 millones de pesos creo que es. Se estableció en el reglamento de aplicación de la ley un umbral de aproximadamente, creo recordar, 10 millones de pesos. Primero, para que la gente sepa que por menos de ahí no vale la pena todo el costo de armar un expediente de lavado de activos, porque consume mucho tiempo y recursos. Pero segundo, para que las personas no vayan a pensar que por simples errores en la contabilidad, por simple falta de reporte, ya van a ser perseguidos por la administración tributaria con imputación de lavado. ¿Usted no entiende que algunas áreas de la economía que tienen que ver con inversión extranjera, con construcción y otras, que inclusive vemos que países como Estados Unidos, cuando quieren incentivar el crecimiento, controlan poco, porque los paraísos fiscales no están en Panamá nada más, están en Delaware? ¿Usted no cree que podría afectar una mala aplicación de la ley de lavado de activos, podría afectar mucho el crecimiento de la economía, un crecimiento que exhibimos bueno en los últimos años? Yo creo que una mala aplicación de la ley de lavado puede afectar, y lo que estamos es trabajando por una buena aplicación, y desde el Ministerio de Hacienda, como presidente del CONCLAFIT, y también nosotros en el Ministerio de la Presidencia, siempre vivimos vigilando cómo va la aplicación, que no haya excesos por encima del estándar, que no haya malinterpretaciones que dificulten los negocios. O sea que sí, hay que cuidarse mucho de no sobreaplicar la ley, de no aplicarla en sectores que no están cubiertos en la ley. Ahí estaría de acuerdo. Yo creo que la actividad económica, lejos de ser afectada,
que la ley ya lleva un año de promulgada y el crecimiento económico dominicano va bien. Los 3 primeros meses crecimos a un 6.4%. Yo creo que lo que va a ayudar es una mejor distribución de los recursos, que nos enfoquemos en actividades que verdaderamente produzcan valor y que generen empleos, y no en cómo vamos utilizando los fondos para generar rentabilidad en lugares inapropiados. La ley de sincerización de patrimonio y de adecuación del patrimonio, ¿el gobierno está interesado en trabajarla? ¿Se va a hacer o simplemente eso se quedó ahí? Son propuestas que han venido de ciertos sectores de la sociedad, que nosotros hemos estado analizando cómo en algunos países, luego que se da una modificación importante en las leyes de lavado de activos, pues se promulgan este tipo de leyes, caso Argentina, por ejemplo. O sea, que se esté estudiando. Hay que tener cuidado para que no sea una validación de todo lo incorrecto hecho anteriormente, sino que podamos sincerizar, bueno, se tenía este patrimonio, sobre todo cuando hay patrimonio fuera del país, por un tema de renta, de impuestos sobre rentas generadas en el exterior, pues habría que incluirlo. O sea, que se está estudiando porque el equilibrio es delicado entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Bien. Esto no incluiría, así como en el caso de la TSE, de la Ley de Seguridad Social, no incluiría una posible reforma, una amnistía fiscal incluida dentro de la Ley de Sincerización de Patrimonio. Son temas separados, y es bueno mantenerlos separados, porque a veces, digamos, cuando hablamos de uno, al mezclarlo con el otro, genera ciertos anticuerpos tanto en el privado como en el público. Entonces es bueno mantener separado. Si el país se dará o no una amnistía fiscal o tributaria, mejor dicho, para reducción de moras, intereses, pues eso se discute en otro ámbito. Ojalá y sea en un pacto fiscal. Bien, conversamos con el licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia. Pausamos. Continuamos en síntesis conversando con el licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Otro tema interesante que vemos que depende de ustedes, por lo menos lo que tiene que ver con la aplicación o la creación de las políticas, es lo que son las alianzas público-privadas, APP, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una alianza pública o privada y qué estaremos viendo de eso a futuro en nuestro país? Bueno, las alianzas público-privadas son una modalidad para el desarrollo de infraestructura y de servicios de interés social, en donde se hace un contrato entre una entidad privada y el sector público, donde se le delega al ente privado la construcción, operación, mantenimiento de una obra, pudiera ser una carretera, un aeropuerto, un metro, un parqueo, o la prestación de un servicio de interés social. En otros países se ha dado hospitales, hasta cárceles entran. Hay inversión conjunta, cada una de las partes aporta algo. El sector privado aporta dinero, el gobierno aporta terrenos, por ejemplo, y hay una distribución de riesgos. Bueno, si nos va mal al proyecto, la contraparte privada acepta parte de ese riesgo. O al contrario, si nos va bien a los dos. Entonces es una forma de asociación vía contrato entre el público y el ciudadano recibe, imagino que un servicio que no iba a recibir porque el Estado no tiene recursos, pero y a un mejor precio normalmente. El precio depende, se pueden establecer modalidades de subsidio, porque uno muchas veces dice, ¿cuál es el costo de operación de esta obra? Bueno, si el gobierno entiende que el ciudadano debe enfrentar ese costo, pues entonces pasa a subsidiarlo. Eso hay muchas modalidades de hacerlo, en algunos casos se paga, por ejemplo, por disponibilidad. Se dice al sector privado, mira, que tengas disponible esto para los ciudadanos, transfiero X cantidad de dinero cada año. O hay veces que hay pago por uso o la tarifa de usuario, donde se le permite al privado decir, bueno, para esta carretera, por ejemplo, establece un pago de peaje máximo de tanto. ¿En qué áreas podríamos estar viendo potencial fuera de las obras públicas? ¿Podríamos hablar de educación? ¿Podríamos hablar de infraestructura? ¿De qué estamos hablando aquí?
Las alianzas público-privadas en el mundo se han usado en casi todas las áreas, desde hospitales, escuelas, cárceles, que se da mucho, por ejemplo, en Europa, España tiene cárceles. De mínima seguridad y todo eso. Sí, Italia tiene hospitales, pero se usa mucho más en infraestructura. Puertos, aeropuertos, carreteras, metros. ¿La carretera de Samaná es una alianza público-privada? La carretera Santo Domingo-Samaná es una mala concesión, o sea, es una mala alianza público-privada. Es un contrato que no tiene muchas de las características que debería de tener, no hay una buena transferencia de riesgos. ¿Por qué? Porque se establece el peaje sombra y se dice, bueno, garantizo este ingreso, esta rentabilidad, y si no hay la suficiente demanda, yo como Estado lo pago. Qué bien me siento cuando lo escucho hablar de esto y qué bien que tocamos este tema. Pues yo pienso igual sobre esto y todos los dominicanos pensamos igual. No por el hecho de los 400 pesos de peaje, sino por el peaje sombra, que nos molesta decir que ellos debieron hacer bien su número a la hora de hacer su concesión. ¿Cómo es el comportamiento, el funcionamiento, la aplicación de esto de las APP a nivel de ley de compra y contrataciones, de necesidades o inclusive de simple libertad de competencia? Por ejemplo, yo voy, le llevo un proyecto al Estado de una posibilidad de una alianza público-privada e inmediatamente dicen, no, eso tiene que ir a un concurso, y otro toma tu proyecto, toma tu ley, lo aplica y a lo mejor le pone un centavo menos y te ganó. Háblenos un poquito de eso. Justamente lo que establece la propuesta que se ha estado trabajando es una modalidad para, primero que nada, seleccionar buenas iniciativas y buenos proyectos. Lleva una exigencia de análisis y un análisis interinstitucional. O sea, cada proyecto hay que verlo desde el punto de vista técnico, financiero, fiscal, medioambiental, porque si uno descuida una de esas áreas, al final pagaremos las consecuencias. Luego están los procesos competitivos para que se garantice o se propenda a que se seleccione la contraparte privada que está en mejor capacidad de ofrecer un servicio de calidad a un bajo costo. En ese sentido hay dos formas de hacerlo, internacionalmente bastante establecido. Está la iniciativa pública y la iniciativa privada. En la iniciativa pública, un ente del sector público dice, yo quiero establecer esta obra, quiero desarrollar esta obra vía alianza público-privada. Porque ¿cómo el gobierno puede desarrollar obras, por decir algo? O lo hace vía contratación pública, donde tiene el presupuesto, hace una licitación para una empresa constructora, la empresa constructora X gana, el gobierno entrega dinero, la empresa constructora desarrolla la obra, entrega al gobierno y se retira. Y ya el gobierno la administra. O una alianza público-privada donde el gobierno dice, si es iniciativa pública, quiero desarrollar una obra. Sigamos con el caso de las carreteras. ¿Quién quiere aliarse conmigo a mediano y largo plazo para construir la carretera, darle mantenimiento a la carretera y operar la carretera? Y eso es importante porque como la empresa privada va a estar dando mantenimiento y va a estar operando, no va a tener el incentivo para disminuir costos a expensas de la calidad, porque lo va a pagar después. Entonces, una serie de empresas compiten, la empresa que ofrezca el menor costo, dado unos estándares de calidad, pasa a firmar un contrato con el gobierno y nos pasamos 20, 30 años siendo socios. Lo otro es iniciativa privada, donde hay un ente del sector privado, una empresa, que dice, yo quisiera proponerle esta obra al gobierno, o este servicio al gobierno. El gobierno lo revisa, primero tiene que ver que está interesado en ese tipo de alianzas, que hace sentido técnico lo que se está proponiendo y sentido económico y que tendría los recursos necesarios. Bueno, yo quiero desarrollar una carretera, ok, perfecto. ¿Y qué, de dónde a dónde? Desde este pueblo a este pueblo, es priorizado por el gobierno, hace sentido hacerlo. ¿Qué usted necesita del gobierno? X cantidad de millones de dólares. El gobierno lo tendría, lo pudiera poner a disposición. Si el gobierno dice que sí, debe establecer un mecanismo competitivo. ¿Habría que hacer una ley para trabajar las alianzas público-privadas? No es necesario. ¿Podemos acogernos a algún se tipo pudiera acoger. Primero que nada, se han hecho concesiones, que es una modalidad de alianza público-privada en el pasado sin ley. Además, la ley 340 de compras y contrataciones del sector público establece la modalidad de concesión.
Lo que viene a hacer esta propuesta de ley de alianzas público-privadas es a modernizar el mecanismo, hacerlo más eficiente, mucho más transparente, competitivo, más planificado y ya digamos que dejando claro, o se hace por contratación pública bajo ley 340 o se hace por alianza público-privada bajo esta nueva ley. Yo creo que esta ley, cuando se tenga, va a permitir la movilización de muchos recursos del sector financiero, tanto nacional como internacional, que está buscando oportunidades de inversión y que por no tener nosotros buenos mecanismos no hemos permitido que esos recursos vengan a financiar la infraestructura que tanto necesitamos. Otro tema que en República Dominicana nadie sabe el impacto que tiene es el tema de las cooperativas. Aquí hay, creo que 1000 y tantas cooperativas, otras tantas que están sin servicio, y vemos que se ha discutido en los últimos meses la posibilidad o necesidad de supervisión, que es una cosa, y lo de trabajar, inclusive vimos el mismo gobernador del Banco Central hacer una propuesta de que posiblemente haya que supervisar alguna de ellas por superintendencia de banco, hablando de que estén bajo la sombrilla de la ley, del Código Monetario y Financiero, de la Ley Monetaria y Financiera. Háblenos de esto. Ustedes han trabajado en la presidencia, tienen conocimiento, han trabajado lo que tiene que ver con la posible modificación a la regulación de las cooperativas en República Dominicana. Claro que sí, somos el ente que estamos coordinando el equipo gubernamental que va a someter ante el Congreso Nacional una propuesta de ley de modificación de la ley de cooperativas. Hay que decir que la ley actual es de los años 60, de inicio de los años 60. Una ley que para su momento estaba bastante interesante, pero que definitivamente no incorpora las mejores prácticas que se han dado en los últimos años, el nuevo esquema organizacional del mismo gobierno, las nuevas recomendaciones internacionales en materia prudencial y de lavado de activos. O sea, una ley que hay que modernizar. Eso por un lado. Por el otro lado, el sector cooperativo es uno de los más importantes en el país y coincido con usted en que muchas veces uno no sabe qué importancia tiene. Primero porque llega allí donde ningún otro sector llega, a las clases más pobres, a la base de la pirámide, como se le conoce. Ayuda a que las personas se vayan formalizando, desarrollen una cultura del ahorro y permite que las personas aglutinen recursos para desarrollar ciertas inversiones, ciertas compras o actividades que necesitan de una escala. O sea que yo creo que es muy sabio de parte del gobierno trabajar con las cooperativas y creo que parte del éxito de la política agropecuaria del gobierno ha sido el fomento del cooperativismo en el país. Además de que tiene un conjunto de valores muy sanos para una sociedad. ¿Cuántos tipos de cooperativas hay, viceministro? Bueno, hay muchos tipos de cooperativas y varias formas de clasificarlas. Pero básicamente son dos, ¿verdad? Las que son cerradas y abiertas. Pero esas para las de ahorro y crédito. Si vamos de lo general a lo particular, hay cooperativas de ahorro y crédito y hay otro tipo de cooperativas. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que captan ahorro y dan crédito, se dividen en cerradas y abiertas. Cerradas es solamente si realizan estas actividades dentro de un grupo de personas con un vínculo común. Por ejemplo, la cooperativa de maestros. De maestros, de médicos, de agricultores de perejil. Exactamente. Entonces, esa es cerrada. Esa es cerrada. Solamente dan préstamos y captan ahorro. De las personas que tienen ese vínculo común. Por otro lado están las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, que son las que están abiertas a aquellas personas que no tienen ese vínculo común. Por el otro lado, las que no son de ahorro y crédito están, por ejemplo, las de servicios múltiples, que hacen muchas actividades. Comercio, actividades productivas. Sí, que no hay vínculo entre sus ahorrantes, entre sus socios. Las de servicios múltiples que hacen muchas cosas, esa era la mejor definición. Están también las cooperativas agropecuarias, que son del sector agropecuario, las cooperativas de pesca. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Dónde que hay un problema más grande que no tiene que ver ni con los socios, ni con la abierta, ni con cerrada, que hablan de intermediación financiera? Yo creo que todo termina ahí. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que para todo ese universo de cooperativas había que mejorar la supervisión y regulación. Es falso decir que no están supervisadas, sí están supervisadas. Hay un organismo gubernamental que lo hace, que es el IDECOP, que debe de fortalecerse, que debe de darse otras atribuciones, eso es cierto, pero técnicamente nunca han estado desde esa ley fuera de supervisión o regulación. Entonces, la discusión actual está en hasta qué punto las cooperativas de ahorro y crédito abiertas hacen intermediación financiera. Por un lado, si nosotros vemos la ley 183-02, la ley monetaria y financiera, define lo que es intermediación financiera. Y dice que es básicamente toda actividad de captación de ahorro de público para prestárselo a terceros. Básicamente, lo que hacen los bancos, cogen mi ahorro y se lo prestan a María, por así decirlo. Entonces, eso es intermediación financiera. Eso es intermediación financiera. En la medida que captan ahorro de un Juan y se lo prestan a una María. Y se ganan una comisión. Exactamente, y se ganan una comisión por intermediar entre quien tiene ahorros y quien necesita recursos. María y yo no nos conocemos. Por eso está intermediando con terceros. Ahora, las cooperativas no están dentro del ámbito de aplicación de la ley 183-02 porque en su artículo, creo que 74 o 76, dice... De la ley de cooperativas. De la ley monetaria y financiera, dice, las cooperativas no están en el ámbito de aplicación de la presente ley en tanto tienen su propia normativa correspondiente a la ley, tarará, ¿verdad? O sea, que ya de posible, es específico la es exclusión. específico ese artículo que la saca. Entonces... Pero la ley monetaria dice que si hay intermediación financiera debe de estar regulado por la ley. Exactamente. Entonces esa es, digamos, la contradicción que hay dentro de la... ¿Y las cooperativas hacen intermediación financiera o son sus socios a quien le prestan? Esa es la gran discusión. ¿Hasta qué punto las cooperativas abiertas, y hay que decir las cooperativas de ahorro y crédito y servicios múltiples, porque no son solamente las que tienen de nombre ahorro y crédito, son muchas de servicios múltiples que hacen actividad de ahorro y crédito, aunque no lo tengan en el nombre, porque servicio múltiple es todo. Claro. Entonces, en tanto las cooperativas capten ahorro de personas que no son sus asociados, dígase, de personas que no han hecho aportaciones, que comparten un riesgo, si no lo captan de un tercero y le prestan a otra persona que tampoco es asociado, con lo cual no hay este vínculo, no hay esta relación de riesgo, estarían haciendo intermediación financiera. Y ahora no están bajo la autoridad monetaria y financiera por la exclusión que hace la ley, aunque su actividad sí lo hace, porque hay que decir también que muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que las cooperativas tienen un mecanismo de gobierno donde todos son dueños. Eso es cierto y es sano. Ahora, si hacen o no hacen intermediación financiera es la actividad, no el mecanismo de gobernanza. Si lo hacen, pues sí están haciendo una actividad que la ley monetaria y financiera dice debería estar regulado y supervisado por la autoridad monetaria y financiera. Eso no va a ocurrir entonces, lo que se va a fortalecer el IDECOP. Entonces, habría que ver o se limita la capacidad de las cooperativas de hacer operaciones que serían de intermediación financiera. Entonces, con lo cual se dice, ok, queda claro que ninguna de ustedes lo hacen, por tanto, no tiene nada que ver con la ley monetaria y financiera, o se sinceriza y se dice, no, hagan todo eso y hasta más, pero entren dentro de un mecanismo regulador y supervisor de la autoridad monetaria y financiera. Esa es la discusión actual, todo tiene sus ventajas y desventajas, hay argumentos técnicos, hay argumentos políticos, pero una de las dos soluciones habría que hacer, al margen de que se estaría creando un nuevo organismo supervisor para las cooperativas con unas capacidades regulatorias de supervisión, unos mecanismos de control mucho más eficientes. O sea que o inclusive la posibilidad hasta de que tengan que hacer previsiones. Claro, sí, sobre todo para las de ahorro y crédito, con una regulación prudencial importante y con una supervisión estricta. Pude ver en estos días también un caso que se da con el tema de la dualidad de superintendencia, en el caso de la CISARRIL y con los seguros médicos y la superintendencia de seguros, en el caso de los seguros complementarios, sí, que le permiten a las compañías de seguros, y es regulado los seguros de salud
que no son los de plan básico que te regula la CISARRIL. Entonces, esos son los inconvenientes cuando se tiene esta dualidad de organismos supervisores. Justamente ese quizás es el mejor caso. Perfecto, la ley me manda que mi plan básico de salud sea por la CISARRIL, pero como todos estos paquetes complementarios son seguros como cualquier seguro de vida, de vehículo, entonces me voy a otro organismo supervisor y ahí puedo jugar con las brechas regulatorias y eso no es conveniente. Todo el que hace esta actividad debe estar en un sitio. Por ejemplo, mi posición sería, todo el que tiene seguros de salud debe de estar en la CISARRIL, sea básico, sea complementario, sea internacional, claro, no internacional, todo el mundo bajo la CISARRIL. Lo primero es que cuando uno tiene un seguro con plan básico y afiliado a su seguridad social y a su ARS, tú puedes comprar un complementario, pero como base es el plan básico, el que ya tú tienes, o sea, claro, tú no puedes dividir dos. Eso sería algo diferente. Finalmente, al principio del programa le dije que no íbamos a hablar de cosas malas ni nada de esto, pero hay que tocar el tema porque uno que ha visto al presidente trabajar en lo que es obligar a hacer partidas de presupuesto, llevar un tablero con cómo van las ejecuciones presupuestarias, apretar a Yocasta con el tema de las compras y contrataciones, obligar a un proceso adicional nuevo en lo que tiene que ver con mandarlo al presupuesto, de que si no está en el presupuesto el funcionario no puede comprar en ese año para no endeudarse con nada que no hay. Hablen un poquito, vemos los procesos de justicia, el caso de Odebrecht, los casos de los funcionarios de la ONU. Realmente hay un tema con lo que es transparencia, combatir la corrupción, el tema de, y no vamos a hablar de justicia ni de impunidad, sino hablemos del marco legal y de las acciones del gobierno para poder controlar desde la presidencia a todo el aparato gubernamental, desde la compra y el grado de endeudamiento hasta la simple compra, hasta la simple ejecución presupuestaria. Eso es un muy buen tema, porque yo creo que todo tiene que ver con las expectativas. A ver, ¿es un gobierno perfecto donde cada uno de sus cientos de miles de empleados públicos son honestos y no hacen nada irregular? Yo creo que eso sería una utopía en República Dominicana y en todos los países del mundo. Porque en China, que los matan, hay funcionarios corruptos y sean sancionados. Perfecto. Hay que saber también la complejidad de la administración pública, donde muchas veces hay una serie de toma de decisiones por parte de los empleados que hasta se le escapan al titular o no se le escapan y hay redes de complicidades. Se han dado los casos, se han destituido y se han sometido a la justicia. Ciertamente se han diseñado muchos mecanismos de control. La gente no tiene idea de qué tanto ha ayudado a la transparencia del país la cuenta única del Tesoro. Porque estamos hablando de que todos los ingresos, que en algunos casos eran miles de millones de pesos, que entran a una entidad pública por una vía no fondo general, eso anteriormente se usaba como cada quien entendía, fuera del ámbito de planificación y de ejecución presupuestaria que tiene el gobierno, sino a libre disponibilidad del funcionario. Ahora no. Ahora todos esos recursos deben ir a cuenta única del Tesoro, con lo cual luego su ejecución tiene que ser presupuestado, tiene que ser programado. Bueno, eso ha sido un gran avance. La ley de compras y contrataciones también con una serie de mecanismos que obligan a los procesos competitivos. Electrónico la mayoría ahora. Ahora mismo tenemos hasta la compra de comparación de precios está electrónico. Ahora tenemos un portal transaccional donde hay que publicar todo. Con el decreto 1517 hay que tener el certificado de apropiación de fondos. O sea que hemos ido progresando, hemos ido apretando el sistema, pero siempre hay fuentes de escape. Lo que tenemos que estar conscientes es que cuando hayan esas fuentes de escape se denuncien y se tomen medidas de destitución y de sometimiento a la justicia, sabiendo que el presidente es la cabeza del poder ejecutivo, no judicial, porque muchas veces hay personas que quieren ver que por decreto se tranquen personas y eso no existe. Hay separación de poderes. Hay un debido proceso que establece pero a veces el Código Procesal Penal. Permitir cosas porque mire, por ejemplo, también permiten, en el mismo caso de las administraciones
locales, de los ayuntamientos que no dependen del gobierno. Porque la gente percibe una corrupción general, pero las cuentas de los ayuntamientos no están en ninguna cuenta única de ningún tesoro. Y por ahí se están moviendo miles de millones de pesos y cientos de gente haciéndose rico. Esos son los fortalecimientos que hay que dar. Entrar a los gobiernos locales, hay muchos que han avanzado mucho, pero hay que entrar a la UAS, que tampoco tiene un manejo como tiene el resto del sector público, a pesar de que tiene un presupuesto mayor que muchos ministerios. O sea que hay que seguir incorporando todas estas entidades y perfeccionando el sistema. Es posible que se requiera hacer una modificación a la ley de compras y contrataciones, porque uno diseña las reglas, otros inventan la trampa. Entonces hay que vivir constantemente identificando esos mecanismos para seguir refinándolos. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que le hemos pasado por encima a los temas más importantes que la gente quiere saber. Gracias por la invitación y un placer de compartir con usted y con todo el público televidente. Bien. Con nosotros el licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia. Le damos las gracias por su presencia y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.